¿Eres un poco TOC? ¿Conoces a alguien que sea un poquito TOC? Quédate conmigo los próximos minutos, vamos a hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo y los rasgos de personalidad obsesiva. Vamos a por ello. Pues bien, el ser un poquito TOC se ha convertido en una frase coloquial que mucha gente emplea y que no es un fiel reflejo de lo que nosotros llamamos un trastorno obsesivo compulsivo. Sería más bien aquellas personas de un temperamento obsesivo, en los que prima el perfeccionismo por encima del todo, ¿no? Y que inclusive tratan de imponer ese estándar, ese nivel de exigencia, no solamente consigo mismo, sino también a los demás, y que les cuesta ceder en cuanto al procedimiento de hacer las cosas que puedan hacerlo otros, ¿no? Esa es una excesiva rigidez, escrupulosidad, una tendencia a ese perfeccionismo desde reglas, listas, horarios, detalles, ¿no? Que muchas veces generan una importante duda, una falta de decisión que reflejan una inseguridad personal. Ese tipo de perfeccionismo con rigidez y obstinación es lo que seguramente la mayor parte de nosotros llamaríamos el ser un poquito TOC. Porque ser TOC, tener TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, es un trastorno realmente grave y limitante. Para tener un TOC es necesario que haya uno de estos dos componentes. Habitualmente van asociados los dos. Tienen que presentarse obsesiones y compulsiones. Las obsesiones serían aquellos pensamientos, imágenes o impulsos que aparecen de forma involuntaria, es decir, la persona no está deseando ese tipo de pensamiento. Y aparecen de forma intrusiva. Parece que se impusieran y se repitieran en nuestra mente, generando un gran malestar emocional. Ese malestar emocional es lo que seguramente genera el que aparezcan las compulsiones. Las compulsiones son actos, conductas o pensamientos que se aplican de una manera rígida con una serie de reglas internas para tratar de aliviar ese malestar emocional provocado por las obsesiones, que inicialmente puede tranquilizar, pero que a medio y largo plazo lo que hace todavía es potenciar ese círculo de obsesiones y compulsiones. Y estas compulsiones, que tratan de calmar, evitar esos pensamientos, pueden tener algún tipo de conexión lógica, pero claramente son desproporcionadas al pensamiento que aparece. O directamente no tienen ningún tipo de conexión racional con las obsesiones. Esta definición de TOC seguramente se va a entender mejor con ejemplos y os voy a dar distintos para que podáis haceros una idea. Pero es importante que aparezcan obsesiones, compulsiones, pero que además exista una limitación en la funcionalidad de la persona. Su forma de desarrollarse está limitada y perjudicada por la presencia de estas obsesiones y compulsiones. Tipos de obsesiones, compulsiones, diríamos que podría haber infinitas, pero sí es verdad que hay algunas temáticas que se repiten con más frecuencia. Entre ellas, pues, infección, higiene, comprobación y orden seguramente sean las más frecuentes, pero vamos a daros detalle para que os hagáis idea de qué consistiría. Las compulsiones de orden es algo que visualmente a todos nos llama mucho la atención y que seguramente si habéis visto la película Mejor Imposible o la película TOC aparecen ejemplificados diversas situaciones, ¿no? Yo o simplemente os propongo la parte más manifiesta, que sería el de la compulsión, ¿no? El del orden, el tener, por ejemplo, que ordenar sus jerseys en una gama cromática definida, y precedemos a la obsesión, que sería, en este caso, el si no va a ocurrirme algo grave a mí durante el día. Como veis, no hay una conexión racional directa entre unas cosas y otras, pero la realidad es que esa obsesión está anclada, genera un intenso sufrimiento y la persona, cuanto más se resiste, más ansiedad le genera, hasta tal punto que tiene que llegar a organizarlo de esa manera para poder aliviarse temporalmente de esa carga de ansiedad. Sobre temática de higiene, otro ejemplo sería: tengo la obsesión, el pensamiento de que puede llegar a ocurrir una tragedia familiar, puede nuestra cocina arder en caso de que yo no la tenga absolutamente limpia y dedicarle horas y horas hasta que quede absolutamente impoluta. Y otra de las muy frecuentes es la de comprobación, verificación, ¿no? A todos nos habrá ocurrido alguna vez el pensar:
me he dejado la puerta de casa abierta y volver a revisarlo, ¿no? Esa sería una verificación, que es bastante común en personas, no por ello se tiene un TOC. Lo que sí sería compulsivo sería que, por ejemplo, cada vez que saliéramos de casa tuviéramos que abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar un número de secuencias determinadas para quedarnos tranquilos de que la puerta va a quedar realmente cerrada. Esto termina siendo muy disfuncional, ¿no? Muchas veces aparece un número determinado, pero otras veces no, y en función de la ansiedad que se tenga ese día van a aumentar el número de repeticiones, ¿no? Algo también bastante común, por ejemplo, es con la llave del gas, ¿no? Hay muchas personas con TOC que tienen que entrar y salir de casa varias veces para revisar que precisamente han conseguido cerrar y cerciorarse la llave del gas, porque si no su casa puede llegar a explotar. En estos ejemplos se ve muy bien la linealidad entre la obsesión y unas compulsiones conductuales, pero no siempre tiene que haber una conducta asociada. Puede ser un proceso exclusivamente mental. Hay temáticas, por ejemplo, de obsesiones de tener una enfermedad o en concreto poder desarrollar una enfermedad mental o el poder actuar de forma inapropiada o perversa a modo de agresiones a los demás o de contenido sexual, religioso, otro tipo de obsesiones más centradas netamente en lo sexual, como por ejemplo el temor a ser homosexual, que generan una serie de obsesiones y de compulsiones mentales secundarias que a lo mejor a simple vista ninguna persona es capaz de detectar más allá de la ansiedad que presenta esa persona. En global, se teje un círculo vicioso que hace que la persona se perciba esclava, poseída por esos pensamientos y la necesidad de actuar y aliviarse con las compulsiones. Esto muchas veces en consulta lo hablamos, ¿no? La libertad, la liberación que genera el poder no verse condicionado por estas obsesiones. Y estoy de hecho seguro de que todos nosotros conocemos a una persona con un trastorno obsesivo compulsivo. Seguramente a muchos de los que hemos hablado al principio un poquito TOC, ¿no? De personalidad obsesiva, pero el trastorno obsesivo compulsivo tiene una prevalencia de un 2-3% en la población, con lo cual es muy frecuente que conozcamos a más de uno, aunque no lo sepamos, porque como hemos dicho, muchas veces esas conductas manifiestas no aparecen y son mentales. Y dentro de la gravedad que puede suponer un TOC, transmitir un mensaje positivo, y es que existen abordajes eficaces. De hecho, la combinación de tratamiento que obtiene mejores resultados es tratamiento psicofarmacológico con terapia cognitivo-conductual, con mejores resultados que cualquiera de las dos por separado. Así que es importante un buen diagnóstico y un buen equipo para poder abordar el TOC convenientemente. Seguramente el próximo vídeo traerá novedades muy importantes acerca de la consulta. Estoy deseando contároslas. Aquí os señalo nuestra página web por si queréis contactar también a través del formulario o del correo directo de consulta. Y sabéis que estamos potenciando cada vez más las redes sociales para poder estar en mayor contacto. Facebook, Instagram, Twitter, cualquier forma es buena si podemos ser de ayuda. Te animo a que te suscribas aquí abajito para poder estar al tanto de las jugosas novedades. Estoy seguro que te van a gustar. Y con esto me despido. Espero poder haber sido de ayuda, haber aclarado las diferencias entre un carácter obsesivo y realmente un trastorno definido y de gravedad como es el TOC. Y para cualquier cosa, cuentas conmigo.